Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrau más menos amos los secretos, los romances y los dramas que nos enganchan semana tras semana. Si eres nuevo por AQU, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ni un solo chismorreo sobre tus actores y series favoritas. Tenemos mucho que contarte. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor que florece en la pantalla y a veces, también copyright n fuera de ella. Y es que como ya habrú visto por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, dos de los actores turcos queridos y admirados, y de CEU Superíndice 3 su relación Superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha alimentado nuestra pasión Superíndice 3N por las series turcas. Pero no solo de ellos viviremos hoy, no. Analizaremos otras parejas que han traspasado la pantalla, o que al menos nos han hecho show más menos ar con que lo hicieran, y CEU Superíndice 3 sus cúmicas, sus nidos de amor ficticios y hasta los rumores de romances confirmados han influido en el con diéresis copyright sito de las series en las que participan. Prepárense para un viaje lleno de corazones rotos, reconciliaciones apasionadas y por supuesto, mucho drama turco. Así que sin preámbulos empecemos. Para empezar con buen pie, inevitablemente tenemos que hablar de la pareja que nos atraudo hasta AQU, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y la serie que los unió Superíndice 3, Senu con diéresis al cap. Esta comedia romántica, que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, fru y calculador, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Ya sabemos CEU Superíndice 3 terminan estas historias, ¿verdad? GEU Copyright Nero, comedia romántica con toques de drama. Actores principales, Hande Erupar Rafael como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La relevancia de Senu con diéresis al cap para nuestro tema de hoy es innegable. La química explosiva entre Hande y Kerem era palpable desde el primer capítulo. Su interpretación Superíndice 3N era tan natural y convincente que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para deleite de sus fans, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem pasaron de ser Eda y Serkan a ser Hande y Kerem, una pareja real que comparto a momentos especiales, viajes y hasta fotos adorables en redes sociales. Su nido de amor en la pantalla se extendió Superíndice 3 a la vida real, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. El impacto de su relación Superíndice 3N en el con diéresis copyright sito de la serie fue enorme. Los fans estaban encantados de ver su amor florecer tanto dentro como fuera de la pantalla, lo que generó Superíndice 3 a UNMU, interu copyright y entusiasmo por Senu con diéresis al cap. Un dato interesante es que aunque la serie tuvo algunas críticas por su argumento a veces predecible, la actuación Superíndice 3N y la química de Hande y Kerem fueron universalmente elogiadas. Se decua que gran parte de la magia de la serie residua en la improvisación Superíndice 3N de los actores, que a menudo aún más menos aduan detalles y gestos que reflejaban su relación Superíndice 3N en la vida real. Lamentablemente, como muchos sabrán, su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin, pero el legado de su amor en la pantalla y fuera de ella sigue vivo en el corazón Superíndice 3N de sus fans. Cambiando de registro y para demostrar que no solo las comedias románticas nos hacen show más menos ar, hablemos de Karasevda, una historia de amor trágica y apasionada que nos dejó Superíndice 3 a todos con el corazón Superíndice 3N roto. GEU Copyright Nero, drama romántico. Actores principales, Burak Uzupar Rafael como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. Karasevda narra la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica, cuyo amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. Su amor es puro y profundo, pero se enfrenta a obstáculos insuperables, incluyendo un matrimonio forzado y una venganza implacable. A pesar de la tragedia que rodea su historia, la química entre Burak Uzupar Rafael y Neslihan Atagul era innegable. Aunque ambos estaban casados con otras personas durante la producción Superíndice 3N de la serie, la forma en que interpretaban a Kemal y Nihan, con tanta pasión Superíndice 3N y vulnerabilidad, hizo que muchos fans desearan que su amor trascendiera la pantalla. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra que no siempre es necesario un romance real para crear una conexión Superíndice 3N poderosa entre los actores y el público.
La capacidad de Burak y Neslihan para transmitir emociones tan intensas, a pesar de las limitaciones impuestas por sus vidas personales, es un testimonio de su talento y profesionalismo. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera y hasta ahora la única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento internacional destaca la calidad de la producción Superíndice 3N, la actuación Superíndice 3N y la historia, que resonu Superíndice 3 con audiencias de todo el mundo. Además, la serie generó Superíndice 3 un debate sobre las desigualdades sociales y la importancia de luchar por el amor, incluso cuando parece imposible. Ahora vamos a hablar de una pareja que, aunque no confirmaron su romance, nos dejaron a todos con la miel en los labios, Demet Özdemir y Can Yaman, protagonistas de Erkenci Kuay. Geu Copyright Nero, comedia romántica. Actores principales, Demet Özdemir como Sanem Aydin y Can Yaman como Can Divit. Erkenci Kuay cuenta la historia de Sanem, una joven showmás-menos-adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Su relación superíndice 3N estu llena de altibajos, malentendidos y situaciones CU superíndice 3 micas, pero su amor siempre prevalece. La química entre Demet y Can era innegable. Su interpretación superíndice 3N era natural y espontánea, y su complicidad fuera de la pantalla era evidente en las entrevistas y eventos públicos. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, muchos fans creyeron que su amor era real. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra el poder de la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. La incertidumbre sobre su relación superíndice 3N aún más menos adiu superíndice 3 un elemento extra de interu copyright S y entusiasmo a la serie, manteniendo a los fans enganchados y ansiosos por Mu-S. Un dato interesante es que Erkenci Kuay catapultó superíndice 3 a la fama internacional tanto a Demet como a Can. La serie se vendió superíndice 3 a numerosos pauses y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, consolidando a los actores como estrellas de la televisión superíndice 3N turca. Después copyright S de Erkenci Kuay, ambos actores siguieron caminos separados y protagonizaron otras series de U con diéresis copyright Sito, pero su legado como una de las parejas Mu-S queridas de la televisión superíndice 3N turca perdura hasta el día de hoy. Siguiendo con las parejas que nos han hecho suspirar, no podemos olvidarnos de Burak Deniz y Hande Eru Parrafoel en la serie Aik Laftanan Lamaz. Geu Copyright Nero, comedia romántica. Actores principales, Hande Eru Parrafoel como Hayat Uzun y Burak Deniz como Murat Sargimaz. En Aik Laftanan Lamaz, Hayat es una joven que por una confusión superíndice 3N, es confundida con la hija de unos amigos de la familia Sargimaz y empieza a trabajar en la empresa de Murat. A partir de ahí su relación superíndice 3N pasa por mil y un malentendidos, secretos y revelaciones, pero el amor, como suele ocurrir, termina triunfando. La química entre Hande y Burak era diferente a la que vimos con Kerem. Era una química Mu-S juguetona, Mu-S basada en la comedia y en la tensión superíndice 3N sexual no resuelta. Y aunque nunca hubo rumores serios de un romance entre ellos, la verdad es que la pantalla chispeaba cada vez que compartían una escena. Un dato curioso es que muchos fans compararon esta serie con Senu con diéresis al Capm, argumentando que la fu superíndice 3 mula de Lu con diéresis copyright Sito de Ande residua en su capacidad para conectar con sus coprotagonistas, independientemente de si había o no una relación superíndice 3 en romántica de True S de las CU Maras. Y hablando de química, no podemos dejar de mencionar a Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, la pareja protagu superíndice 3 Nika de Kiral Kaik. Geu Copyright Nero, comedia romántica. Actores principales, Elu Párrafo Insangu como Defne Topal y Barardu Párrafo como Umer y Grados Pliku Párrafo y. Kiral Kaik narra la historia de Defne, una joven camarera que acepta un trabajo inusual, enamorar a Umer, un diseu más menosador de zapatos exitoso y solitario, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que empieza como un simple contrato se convierte en una historia de amor verdadera y profunda, llena de obstáculos y secretos. La química entre Elu Párrafo y Nibar era palpable desde el primer capítulo. Su interpretación superíndice 3N era natural y creíble, y su conexión superíndice 3N fuera de la pantalla era evidente en las entrevistas y eventos públicos. Los fans adoraban su complicidad y su sentido del humor, y muchos esperaban que su amor trascendiera la pantalla.
La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra CU superíndice 3 mo una historia bien escrita y una buena química entre los actores pueden crear una conexión superíndice 3n poderosa con el público. La trama original y la interpretación superíndice 3n de Elu Párrafo y Nibar hicieron de Kiral Kaik, una de las comedias románticas más exitosas de la televisión superíndice 3n turca. Un dato interesante es que a pesar de con diéresis copyright cito de la serie, Elu Párrafo y Nibar nunca confirmaron un romance. Ambos estaban en relaciones estables durante la producción superíndice 3n de la serie, pero su profesionalismo y talento les permitieron crear una química creíble y convincente en la pantalla. Y para finalizar, aunque podríamos seguir hablando de parejas y superíndice 3nicas durante horas, vamos a mencionar a Banu Párrafo Tatltu y Beren Saat, los protagonistas de Aik Memnu. Geu Copyright Nero, drama romántico. Actores principales, Banu Párrafo Tatltu como Belul Aznedar y Beren Saat como Biterzi Yahil. Aik Memnu es una adaptación superíndice 3n moderna de una novela clásica turca que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre rico y mayor, para vengarse de su madre. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. La química entre Banu Párrafo y Beren era electrizante. Su interpretación superíndice 3n era intensa y apasionada, y su conexión superíndice 3n en la pantalla era innegable. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra el poder de la pasión superíndice 3n y la prohibición superíndice 3n en una historia de amor. La trama controversial y la actuación superíndice 3n de Banu Párrafo y Beren hicieron de Aik Memnu una de las series más exitosas y controvertidas de la televisión superíndice 3n turca. Un dato interesante es que el final de la serie batió superíndice 3RU copyright codes de audiencia en Turquía, y todavía se considera uno de los momentos más impactantes en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hasta aquí llegamos hoy. Hemos recorrido un camino lleno de amor, pasión superíndice 3n, rumores y confirmaciones, analizando CU superíndice 3 mo las relaciones entre los actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, pueden influir en el con diéresis copyright cito de una serie. Hemos visto ejemplos de parejas que han traspasado la pantalla, como Hande y Kerem, y otras que nos han hecho show más menos ar con que lo hicieran, como Demet y Kan o Burak y Neslihan. También copyright n hemos analizado casos en los que la química entre los actores, aunque no haya un romance real de por medio, es suficiente para crear una conexión superíndice 3n poderosa con el público. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje tanto como nosotros. Nos gustaría saber su opinión superíndice 3n, CU, L de estas parejas es su favorita. ¿Creen que es importante que haya una relación superíndice 3n real entre los actores para que la química en la pantalla funcione? Do copyright llenos sus comentarios abajo. Y antes de despedirnos no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 aventura.